La mayoría de las personas entiende qué pasa cuando el cortisol está alto, pero casi nadie se detiene a pensar qué ocurre cuando baja. Se habla mucho del problema, pero no tanto del cambio que se activa cuando el cuerpo deja de operar en ese estado de alerta constante. Y esto es importante, porque cuando el cortisol se regula, no solo se reduce el estrés. Cambia la forma en la que tu cuerpo utiliza la energía, la forma en la que responde a la comida y, sobre todo, la forma en la que gestiona la grasa que tiene almacenada. Aquí es donde muchas personas se sorprenden. Porque el cambio no es inmediato ni siempre es visible al principio, pero sí es profundo en la forma en la que el organismo empieza a comportarse. Cuando el cortisol baja, el cuerpo deja de priorizar la conservación y empieza a abrir la posibilidad de utilizar lo que tiene disponible. No porque lo estés forzando, sino porque las condiciones ya no lo están bloqueando. Y eso cambia completamente el proceso. Si este tipo de explicaciones te aporta claridad, te invito a unirte al canal. Tu suscripción nos ayuda mucho a poder seguir compartiendo contenido así, de forma simple y bien explicado. Punto 1. El cuerpo deja de proteger la energía y empieza a liberarla. Cuando el cortisol se mantiene elevado, el cuerpo interpreta que necesita conservar energía. Por eso limita el acceso a la grasa almacenada. Desde su perspectiva, no es seguro utilizar esos recursos porque no sabe cuánto tiempo va a durar la demanda que está percibiendo. En ese contexto, la prioridad es proteger lo que tiene. Pero cuando ese nivel baja de forma sostenida, esa prioridad empieza a cambiar. El organismo deja de operar bajo una señal de alerta constante y empieza a interpretar que el entorno es más estable. Este cambio, aunque no es inmediato ni visible al principio, modifica la forma en la que el cuerpo toma decisiones internas. Una de las primeras cosas que ocurre es que la liberación de grasa deja de estar restringida. El cuerpo ya no necesita bloquear ese acceso como mecanismo de protección y empieza a permitir que esa energía se movilice con mayor facilidad. No es un proceso forzado, es una respuesta natural a un entorno que ya no exige conservación. Al mismo tiempo, el organismo reduce su dependencia de estímulos inmediatos. La energía deja de depender exclusivamente de lo que entra en el momento y empieza a sostenerse también con lo que ya está disponible. Esto genera una sensación de mayor estabilidad, incluso antes de que haya cambios visibles. Otro aspecto importante es que el cuerpo se vuelve más eficiente en la forma en la que utiliza los recursos. No está reaccionando constantemente a señales de urgencia, sino operando desde una condición más organizada. Esto permite que los procesos metabólicos funcionen sin interferencias constantes. Este conjunto de cambios no significa que automáticamente empieces a ver una transformación externa. Pero sí indica que el proceso ya no está bloqueado desde el origen. Y cuando esa condición se mantiene, el cuerpo empieza a operar con más flexibilidad. Esa flexibilidad es lo que permite que el cambio ocurra de forma sostenida, sin necesidad de forzarlo desde el esfuerzo. Punto 2. La grasa deja de estar bloqueada y se vuelve accesible. Cuando el cortisol baja, uno de los cambios más importantes ocurre en la disponibilidad de la grasa almacenada. No es que el cuerpo empiece a quemar más de forma automática, es que deja de limitar el acceso a esa energía. Y esa diferencia es clave. En un estado de alta activación, el organismo restringe la liberación de grasa porque no interpreta que sea seguro depender de ella. Prefiere conservarla como una reserva estratégica. Pero cuando esa señal de alerta disminuye, ese bloqueo empieza a desaparecer. Esto permite que el cuerpo utilice la grasa como una fuente de energía más estable. Ya no depende únicamente de lo inmediato, sino que puede combinar lo que entra con lo que ya tiene almacenado. Ese equilibrio cambia completamente la dinámica del metabolismo. Además, este acceso más flexible reduce la necesidad de generar picos constantes de energía. El cuerpo no necesita reaccionar todo el tiempo porque tiene una fuente disponible que puede utilizar de forma más continua. Esto se traduce en una sensación más estable a lo largo del día. Otro punto importante es que este cambio no depende de una acción puntual. No es algo que se active solo durante el ejercicio o en momentos específicos. Es una condición que se mantiene, lo que permite que el uso de la grasa ocurra en distintos momentos del día.
Cuando este exceso se vuelve constante, el cuerpo deja de tratar la grasa como algo intocable y empieza a integrarla dentro de su sistema energético de forma natural. Punto 3. La energía se vuelve más estable y cambia tu comportamiento sin esfuerzo. Uno de los efectos más claros cuando el cortisol baja es la forma en la que se percibe la energía. No es un aumento explosivo ni algo artificial, es una estabilidad que se mantiene a lo largo del día. Cuando el cuerpo puede utilizar tanto la energía inmediata como la almacenada, deja de depender de estímulos constantes para sostenerse. Esto reduce la necesidad de comer con urgencia y cambia la relación con la comida de forma natural. En lugar de sentir picos y caídas marcadas, la energía se distribuye de forma más uniforme. Esto permite que las actividades del día se realicen con menos sensación de esfuerzo, no porque sean más fáciles, sino porque el organismo está operando de forma más eficiente. También se refleja en la claridad mental. El enfoque se mantiene por más tiempo y las interrupciones en la concentración disminuyen. Esto ocurre porque el sistema no está reaccionando constantemente a cambios bruscos en la disponibilidad de energía. Otro cambio importante es la forma en la que tomas decisiones. Cuando el cuerpo no está en un estado de urgencia, las elecciones dejan de ser reactivas y se vuelven más conscientes. Esto reduce la necesidad de control constante. Este conjunto de ajustes no se siente como un cambio radical, pero sí como una mejora continua en cómo funciona el día a día. Y esa mejora es una señal clara de que el cuerpo ya no está operando bajo una lógica de conservación. Punto 4. Tu cuerpo deja de reaccionar y empieza a regularse. Cuando el cortisol está elevado, el cuerpo funciona en modo reactivo. Responde a cada estímulo como si fuera urgente, lo que genera una dinámica constante de ajuste y compensación. Pero cuando ese nivel baja, el organismo cambia completamente su forma de operar. En lugar de reaccionar, empieza a regularse. Esto significa que los procesos internos dejan de depender de estímulos externos constantes. El cuerpo no necesita corregir todo el tiempo, porque ya no está recibiendo señales contradictorias. Esto permite que funciones como la digestión, la absorción y el uso de energía se realicen de forma más estable. Este cambio también afecta la forma en la que el cuerpo responde a la comida. Cuando el sistema está regulado, puede procesar la energía sin generar respuestas exageradas. No hay picos extremos ni caídas bruscas, hay una adaptación más progresiva. Otro aspecto importante es que el organismo empieza a sincronizar mejor sus procesos. El descanso, la energía y la digestión dejan de competir entre sí y empiezan a alinearse. Esto crea un entorno donde el cuerpo puede funcionar con mayor eficiencia. Este estado de regulación no solo facilita el uso de grasa como energía, también reduce la fricción interna que normalmente interfiere con el proceso. Punto 5. El almacenamiento deja de ser la prioridad. Cuando el cortisol está alto, el cuerpo interpreta que debe conservar energía. Esa es su prioridad. Pero cuando ese nivel baja de forma sostenida, esa lógica empieza a cambiar. El organismo deja de enfocarse en almacenar y empieza a permitir el uso de lo que ya tiene disponible. Este cambio no es una orden directa, es una consecuencia del nuevo estado en el que se encuentra. Esto también afecta la forma en la que el cuerpo responde a la comida. En lugar de tratar cada entrada de energía como algo que debe guardar, empieza a utilizarla de forma más flexible. Esto reduce la acumulación innecesaria. Además, el cuerpo deja de anticipar escasez. Cuando esa percepción desaparece, no necesita crear reservas adicionales. Esto hace que el almacenamiento deje de ser una respuesta automática. Este cambio es clave porque actúa directamente sobre la causa del problema. No se trata de forzar la pérdida de grasa, sino de eliminar la razón por la que el cuerpo la estaba acumulando. Cuando esta condición se mantiene, el organismo empieza a operar de una forma que favorece el cambio sin necesidad de intervención constante. Punto 6. La relación con la comida cambia sin que tengas que forzarla. Cuando el cortisol se regula, uno de los cambios más notorios no ocurre en el espejo, ocurre en tu comportamiento frente a la comida. Y esto es importante, porque es donde muchas personas sienten por primera vez que el proceso deja de depender del esfuerzo constante. En un estado de alta activación, la relación con la comida suele ser reactiva. Comes para compensar caídas de energía,
para sostener el ritmo o simplemente porque el cuerpo no logra estabilizarse por sí solo. Pero cuando el cortisol baja, esa dinámica empieza a cambiar. El cuerpo ya no necesita estímulos constantes para mantenerse. Esto reduce la urgencia con la que aparecen las ganas de comer y permite que las decisiones sean más conscientes. No porque estés aplicando más control, sino porque el organismo no está empujando en la dirección contraria. También cambia la forma en la que percibes la saciedad. El cuerpo reconoce mejor cuando ha recibido suficiente energía, lo que reduce la tendencia a seguir consumiendo sin necesidad real. Esto facilita que el proceso se sostenga sin sentirse restrictivo. Otro aspecto importante es que desaparece parte de la fricción interna. Ya no sientes que tienes que luchar contra el cuerpo para mantener hábitos. Esto hace que lo que antes requería esfuerzo constante se vuelva más natural. Este cambio en la relación con la comida no es un efecto secundario, es una señal de que el sistema está funcionando de forma distinta. Punto 7. El cambio deja de ser forzado y empieza a sostenerse. Cuando el cortisol está alto, cualquier intento de cambio depende del esfuerzo constante. Necesitas empujar, controlar y sostener el proceso de forma activa. Pero cuando ese nivel baja, el cambio deja de depender únicamente de lo que haces. El cuerpo empieza a sostener parte del proceso por sí mismo. Esto no significa que todo ocurra sin acción, sino que la acción deja de ser una lucha constante. El organismo ya no está resistiendo el cambio, está permitiéndolo. Y esa diferencia se siente en la forma en la que avanzas. El progreso deja de ser irregular. En lugar de avanzar y retroceder constantemente, el proceso se vuelve más estable. Esto no siempre se traduce en resultados inmediatos, pero sí en una tendencia clara. También cambia la forma en la que percibes el tiempo. Cuando el proceso deja de ser forzado, no sientes la necesidad de acelerar todo. Puedes sostener los hábitos sin la presión de ver resultados inmediatos. Este es el punto donde muchas personas finalmente sienten que el cuerpo está de su lado. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no hay una resistencia constante que impida avanzar. Cuando llegas a este estado, el cambio deja de depender únicamente del esfuerzo y empieza a sostenerse desde el sistema. Conclusión. Cuando el cortisol baja, el cambio no ocurre solo en un área. Se modifica la forma en la que el cuerpo utiliza la energía, la forma en la que responde a la comida y la forma en la que sostiene el proceso. La grasa deja de estar bloqueada, la energía se vuelve más estable y el organismo deja de priorizar la conservación. Esto no significa que el cambio sea inmediato, pero sí que las condiciones finalmente están alineadas. Por eso muchas veces el problema no es lo que haces, sino el estado en el que tu cuerpo está operando. Y cuando ese estado cambia, el resultado deja de depender exclusivamente del esfuerzo. No se trata de hacer más, se trata de dejar de sostener lo que estaba bloqueando el proceso. Si te gustó este contenido y quieres seguir entendiendo cómo funciona realmente tu cuerpo, te invito a unirte al canal. Con tu suscripción podemos seguir compartiendo este tipo de información de forma clara y útil. Después de todo esto, la pregunta es simple. ¿Vas a seguir intentando forzar el cambio, o vas a empezar a crear el estado donde ese cambio ocurre por sí mismo?